Bueno, nos alegramos de establecer el contacto. ¿Hubo corte de pelo o yo estoy loco? Y es más o menos mi corte habitual este. Está bien. Matías, El- digo, no se puede evitar hablar de la pandemia, del COVID, de cómo ha estado todo atravesado por eso, pero yo quiero empezar preguntándote, o al menos pidiéndote una reflexión acerca de el gobierno que integrás, el gobierno del cual sos jefe de gabinete, que asumió el 10 de diciembre del año pasado y que evidentemente ha visto, digo, se ha visto eclipsado, digo, como todos nosotros, por el COVID-19, pero una reflexión acerca de la marcha del gobierno. Digo, tu tarea que no debe ser sencilla, no debe ser fácil, porque es la de coordinar todo el trabajo de las distintas secretarías, que tampoco debe ser poco, pero contame un poco acerca claro, los agarran en una etapa de alguna manera, de comienzo, de despegue del gobierno. ¿Cómo era todo antes de los últimos días de marzo? bueno, a ver, me parece que es importante en primer lugar señalar que nosotros arrancamos el 10 de diciembre con una serie de planteos, de análisis que compartimos con la comunidad sobre el estado de situación en el cual se encontraba la comunidad. Compartimos, por un lado, lo que fue un informe del estado de las cosas en Luján. Y por otro lado, lo que fue empezar a proyectar una serie de metas, ¿no? Hicimos una presentación en la cual el intendente planteó en primer lugar el estado de situación y posteriormente se empezaron a definir objetivos y se empezaron a definir los caminos que pretendíamos tomar. En este sentido, también en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante se fijaron una serie de agendas, de prioridades que veníamos trabajando y que veníamos impulsando verdaderamente con mucho entusiasmo. Y claramente la situación de la pandemia nos obligó, como en todos los niveles del Estado y como seguramente está ocurriendo en las distintas administraciones de la República Argentina y también de las distintas ciudades del mundo, a reconfigurar esas prioridades y a atender con principal atención la cuestión del COVID-19. ¿No? Nosotros entendíamos que marchábamos en el sentido de los objetivos que nos habíamos propuesto, de que teníamos por delante un año de mucho trabajo en el sentido de la recuperación de Luján, y esos objetivos fueron en algún sentido por lo menos modificados o postergados en sus tiempos. Lo planteó incluso el presidente de la República en una entrevista hace poco tiempo al señalar que parte de su discurso de inicio de apertura de sesiones y el plan también que le había presentado a los argentinos debía temporalmente posponerse y atender como principal prioridad el COVID-19. Matías, el lema Quédate en casa en Luján creo que prácticamente se fue quebrando en las últimas horas o en los últimos días. ¿Por qué crees que está fallando o qué puede cuál puede ser el factor para que empiece a fallar esto? Me parece, en primer lugar, que es una realidad nacional, digamos, no creo que sea una cuestión que esté vinculada a Luján. Digamos, nosotros lo vemos y lo pueden ver los vecinos en los noticieros, en los medios de alcance nacional, cómo a partir de una serie de excepciones que se fueron planteando al aislamiento y muchísimas personas que están convocadas a trabajar por distintas razones, se empezó a generar una mayor movilidad. A su vez hay cuestiones que requieren necesariamente de que los ciudadanos se movilicen, como por ejemplo en estos días lo vemos con el cobro de las jubilaciones, del IFE, de las pensiones, de un montón de cosas que requieren verdaderamente movilizarse, ¿no? Y en Totalmente. ese sentido, digo, vemos en todas las ciudades cómo fue incrementándose la movilidad, acorde también a lo que fue el plan que planteó la Presidencia de la Nación, ¿no? Recordemos ese último gráfico que mostraba el presidente hace unos días, donde iba mostrando los porcentajes de movilidad y cómo se fue incrementando en cada etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en este sentido también me parece que es preciso señalar que si bien hoy tenemos mayor movilidad, porque hay más gente obligada a transitar, también recordar, y esto lo ha dicho siempre el presidente, lo ha dicho el gobernador y lo ha dicho el intendente, que esto es muy dinámico y que en cualquier momento
si la situación sanitaria lo requiere, las medidas pueden significar un paso atrás en relación a las distintas etapas del aislamiento, ¿no? Y esto Se es han un tema que está en realizado... debate de Sí, manera sí. constante. Bien. Se están regulando los protocolos para las actividades comerciales en Luján. Hay muchos comerciantes la están pasando mal realmente, que están con las persianas bajas, que así todo tienen que seguir pagando sueldos, pagando los que es servicios públicos, sea luz, gas, impuestos. ¿Hay algún tipo de charlas que están teniendo con el Ejecutivo para llevarle algún tipo de tranquilidad a ellos? Miren, el gobierno viene hablando con muchísimos sectores productivos, de la industria, del comercio y distintas ramas que claramente, como toda la sociedad, está muy perjudicada por esta situación. Entendiendo también, y todos lo comprenden, de que estas medidas que se tomaron desde el gobierno nacional eran absolutamente necesarias y que de esta manera también se han ido salvando miles de vidas, ¿no? Y eso es importante, es importante que lo comprendamos. Y en este sentido, como vos bien preguntás, se vienen realizando reuniones con los comerciantes, con muchas industrias también y empresas que han presentado y han trabajado en sus protocolos, con muchas actividades de servicios también, que en una primera etapa no fueron consideradas prioritarias, pero que con el pasar de los días se fueron convirtiendo también en ello, porque detrás de algún comercio, de alguna actividad esencial, también hay un montón de servicios y de otras actividades que complementan el Pero funcionamiento de esa actividad yo creo que se primaria. los puede aliviar exceptuándolo del pago de impuestos, con algunas excepciones, ¿verdad, Juan? Sí, bueno, a ver, es un tema que hay que estudiar porque, claro, vos decís, exceptamos de impuestos a todo el comercio y ¿cómo hacemos? Después desfinanciamos el sistema del Estado municipal. En todo caso, hay Claro. un montón de herramientas que se pueden... La famosa sábana corta. Claro, hay un montón de herramientas que se pueden ir conversando y a mí me parece que es cierto. Recién hablábamos, Matías, te cuento, con el secretario de Sí. Salud de Mercedes, con Pablo Cassiani, y hablaba de un concepto que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, porque además es un concepto conocido, el de la comunidad organizada. El de el Estado, de alguna manera, aglutinando a todos los sectores y de alguna manera trabajando en conjunto. Esto es lo que estabas mencionando vos, es decir, juntarse con industriales, con comerciantes, con empresarios, para de alguna manera, como decía Hernán, buscarle la vuelta, porque también está, ayer lo decía el intendente Boto en Quehacer Político, tampoco no hay que caer en esto de decir, bueno, salud o economía. Digo, es todo lo Totalmente. mismo, digo, a ver, es salud y economía, ¿no, Matías? Sí, sobre todo ya en esta etapa, ¿no? Nosotros entendemos que los ciudadanos han sido muy respetuosos y se han comprometido muchísimo con las medidas y con las distintas etapas del aislamiento. En el sentido de muchísimos comerciantes, como así también de aquellos sectores más golpeados, claramente venimos hablando de la cuestión económica, del tema de las tasas, de la prórroga de los distintos planes, incluso en los que muchos se habían ingresado. Recuerden que nosotros antes de ingresar en este asunto de la pandemia habíamos lanzado una moratoria histórica en la cual muchísimos comerciantes, vecinos y empresas también se habían comprometido con regularizar sus deudas con el municipio, y esos planes en muchos casos han sido pospuestos y nosotros queremos atender a esa situación para que una vez que pase esto no perdamos o no tiremos por la borda el esfuerzo que muchísimos lujanenses venían haciendo, ¿no? Y en este sentido también la municipalidad vio abruptamente una caída de la recaudación, y de la cual somos absolutamente conscientes y responsables de que va a ser muy difícil recuperar esta etapa, ¿no? Y que esa pérdida de la recaudación que hoy tenemos que ir buscando la manera de afrontarla y de llevar adelante los desafíos que tiene la municipalidad y la reorganización de los recursos para atender a la pandemia, atendiendo a otras posibilidades donde siempre sostenemos que nunca es el objetivo asfixiar a los que siempre pagan, ¿no? Sino Totalmente. buscar otras herramientas y pensar en uno de los grandes objetivos que tenía este gobierno y que lo seguimos teniendo,
y que lo vamos a retomar claramente una vez que pase todo esto, que es una reforma en los términos fiscales e impositivos que lleve más justicia y equidad a la Totalmente. economía vecinal. No solamente crecieron en número los casos positivos en Luján del COVID-19, sino también que creció la inseguridad en estos últimos días. Y me quedo con que mantuviste una conferencia con fiscales del Fuero Juvenil hace unos 2 días junto al intendente Leonardo Boto, ¿es así? Correcto, correcto. A ver, tuvimos en los primeros días del aislamiento, obviamente, como pasó en todo el país, unos cuantos días donde muchas cuestiones se modificaron, entre ellas la cuestión de la seguridad. Y con el retorno de la movilidad, con el retorno de otras cuestiones, claramente volvimos a tener, como todas las ciudades, algunos problemas vinculados a la inseguridad. En este sentido estuvimos con Janina Colicho y Laura Riccini, ellas son fiscales, hablando puntualmente del tema de minoridad, un tema que nos preocupa, que tenemos una concepción también social del tema, que entendemos que tiene muchísimas razones, pero en la cual no podemos permitir que haya problemas como los que veníamos viviendo, por ejemplo, en el barrio El Quinto, ¿no? Y en el cual el gobierno, si bien es muy respetuoso de el Poder Judicial, de las autoridades del Poder Judicial, también somos muy respetuosos con las vecinas y los vecinos de Luján que sufren los problemas y de quienes nosotros creemos y entendemos que tenemos que tratar de sumar y aportar soluciones con todos los niveles del Estado que tienen que tener intervención y poder ayudar a que no haya jóvenes que se tengan que volcar a esto, a que no haya jóvenes atravesados por problemas de violencia, por problemas de inseguridad, y que los vecinos también fundamentalmente se sientan seguros, ¿no? Ese fue un poco el eje de esta reunión. Hubo resultados rápidos, positivos, y estamos conformes con el resultado de dicha charla y también el compromiso de seguir trabajando intensamente cuando podamos retomar también encuentros personales, porque bueno, esta charla fue de manera virtual. Es el Estado, Matías, digo, que ha venido con una impronta, vos recién mencionabas en la nota, ¿no? Digo, esto de el estado de situación con el que se encontraba en el municipio, que lo dieron a conocer, inclusive antes de asumir, que luego de haber asumido el gobierno, bueno, fueron trabajando, y una impronta distinta, digo, porque mencionaba recién Hernán Leonel en la pregunta y vos en la respuesta, digo, esta cuestión de ir estando y tratando de estar en todos los temas, ¿no? Digo, no solamente de la actualidad, sino también en aquellos que venían postergados, en aquellos que necesitaban la intervención de la comuna, en esto de, como decía, juntarse, conversar, tratar de unificar criterios y avanzar de alguna manera en un Luján que venía indudablemente atrasado. Totalmente, y en este caso puntual nosotros entendemos que la seguridad es una prioridad. Teníamos un compromiso que era poner un mando civil, poder coordinar con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas judiciales, con todos los intervinientes que tienen que ver con la seguridad y empezar a fijarnos prioridades. Claramente tuvimos estos 45, 50 días en los cuales vivimos en una situación extremadamente atípica, pero entendemos que este es un problema que está presente en la sociedad y que tenemos que trabajar para poder resolverlo, o por lo menos para acercar la mayor cantidad de soluciones y de poder comprender la amplitud que tiene el Estado, los distintos puntos de intervención, en este caso, en esta reunión, puntualmente con la Fiscalía, pero también lo venimos haciendo con las autoridades policiales en sus distintos estamentos y las distintas fuerzas que intervienen en el partido de Luján, entendiendo que es prioritario coordinar un dispositivo, un sistema de seguridad que atienda una situación crítica que tiene Luján, que en los últimos años se ha ido incrementando y que verdaderamente afecta en la calidad de vida a toda la comunidad. Matías Fernández, gracias por el contacto, te mandamos un cordial saludo y seguramente vamos a seguir hablando en este ciclo de Hablemos Claro, valga la redundancia. Agradecemos la disposición, no solamente tuya, sino también del área de prensa municipal que nos ha facilitado enormemente el contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes y permítanme felicitarlos por estar compartiendo en esta dupla este programa. Muy bien, muchas Gracias, Matías, gracias. muchas gracias. Un abrazo grande.